Imagina tomar una pastilla que no solo evita un embarazo, sino que altera tu química cerebral, espesa tu sangre y modifica cómo procesas el azúcar. ¿Suena extremo? Es la realidad de millones de mujeres. Hoy desentrañaremos los efectos ocultos de los anticonceptivos hormonales, desde coágulos mortales hasta cambios radicales en tu estado de ánimo. Acompañen a doctora Isabel Rojas, Andy Alavés, ginecóloga con más de 15 años de experiencia en salud reproductiva. Doctora Laura Castañeda, Andy Lezama, psicóloga clínica especializada en salud hormonal y emocional. Marta Hernández, Ariadna, madre y activista, que después de experimentar efectos adversos, se sumergió en la literatura científica para entender su experiencia. En una conversación sin filtros. Esto no es teoría, es vida, ciencia y urgencia. Comenzamos. Hola, muy buenos días a todos y a todas que nos escuchan. Soy la doctora Isabel Romero, ginecóloga, y llevo más de 12 años acompañando mujeres en procesos de salud reproductiva, incluyendo el uso y a veces el abandono de métodos anticonceptivos hormonales. Gracias por acompañarnos en esta mesa de conversación tan necesaria. Gracias, Isabel. Yo soy Laura Méndez, psicóloga clínica, y en los últimos 8 años he enfocado mi práctica en salud mental femenina, particularmente en cómo las hormonas, naturales y artificiales, influyen en nuestras emociones, estados de ánimo y bienestar psicológico. Creo que es urgente visibilizar que lo que sentimos también tiene una base biológica que muchas veces se ignora. Hola a todos, yo soy Marta Hernández. No soy médica ni psicóloga, pero hace unos años empecé a investigar profundamente este tema porque tuve experiencias muy adversas con anticonceptivos hormonales. Lo que empezó como una búsqueda personal se convirtió en un labor diario, de leer, entrevistar y cruzar estudios. Me interesa que esta conversación llegue a más mujeres y las empodere con información real. Partamos por entender cómo funcionan los anticonceptivos hormonales. El objetivo básico es suprimir la ovulación. Para esto se administran estrógenos, progestinas o ambos, como en el caso de las pastillas combinadas, parches o anillos vaginales. Esto según Casey en el 2024. Al acelerar el eje hipotalámico, hipófisis, ovario, se inhibe la maduración folicular y se impide la liberación del óvulo. Además, se expresa el moco cervical, lo que dificulta el paso de los espermatozoides, y se modifica el endometrio para que así sea hostil la implantación. Es un mecanismo eficaz, sí, pero es una alteración sistémica del equilibrio hormonal y esto tiene muchas consecuencias, especialmente en las mujeres con predisposición o trombosis, migrañas o alteraciones del ánimo. Por ejemplo, he tenido pacientes jóvenes que, tras empezar anticonceptivos orales, reportan cefalias intensas, cambios de humor severos y hasta pérdida de libido. Lo que es preocupante es que muchas veces esto se normaliza. Se les dice, ya se te va a pasar. Pero, ¿qué pasa si no pasa nada? O si detrás de estos síntomas hay un desbalance hormonal más profundo. Justo, Isabel. Y esos desbalances hormonales tienen efectos sobre el cerebro. Estudios recientes, como los de Tronson en 2024, han demostrado que tanto el estrógeno como la progesterona modulan procesos neurobiológicos complejos, como la memoria, la regulación emocional, la sinaptogénesis e incluso la percepción del estrés. Cuando una mujer toma anticonceptivos, especialmente los combinados, está introduciendo versiones sintéticas de esas hormonas a su cuerpo. Esto puede alterar los niveles de neurotransmisores como la serotonina, dopamina o GABA. Y ahí viene la conexión con los síntomas emocionales. Hasta un 10% de las mujeres experimenta depresión asociada al uso de anticonceptivos hormonales, según este estudio en 2024 que menciono. He acompañado a pacientes que nunca habían tenido antecedentes depresivos y tras unos meses con el implante o la inyección trimestral empezaron a experimentar apatía, ansiedad o ideación suicida. El problema es que nadie se los advirtió. Se culpabilizan a sí mismas sin saber que hay una relación clara con lo que están usando. Y no solo eso, también hay evidencia de que el sistema de respuesta al estrés, el eje HHA, que es un sistema de comunicación entre el hipotálamo, la hipófisis y las glándulas suprarrenales, se ve alterado. En situaciones normales, el cuerpo libera cortisol ante el estrés.
En usuarios de anticonceptivos, esa respuesta es mucho más baja. Puede parecer una ventaja, pero a largo plazo debilita la capacidad adaptativa frente a situaciones demandantes. Eso que dices, Laura, lo viví en carne propia. Yo empecé con pastillas combinadas cuando tenía 22 años. Al principio todo bien, pero a los 3 meses ya no era yo. Tenía episodios de ansiedad que nunca antes había tenido. Me sentía irritable, lloraba sin motivo, me desconecté emocionalmente de mi pareja. Y lo peor fue que cuando fui al ginecólogo me dijo que era estrés o una fase. Ahí fue cuando empecé a investigar. Leí artículos como los de Cooper y Patel en 2024, donde describen cómo los anticonceptivos pueden alterar funciones metabólicas, afectar la salud cardiovascular e incluso aumentando el riesgo de infarto en mujeres jóvenes con antecedentes y disminuir la densidad ósea en adolescentes. Y me pregunté, ¿por qué esto no se habla? ¿Por qué no hay un consentimiento informado real? Muchas mujeres lo están viviendo, pero sienten que exageran o que es psicológico. Después de suspenderlos, me tomó 1 año recuperar la estabilidad emocional, el sueño y la energía. Por eso decidí documentarme y hablarlo abiertamente, porque no se trata de demonizar, sino de saber exactamente qué le pasa al cuerpo. Marta, lo que cuentas es muy valioso y como ginecóloga debo reconocer que a veces no damos seguimiento suficiente. Nos centramos en prevenir embarazos, pero no siempre acompañamos a los procesos emocionales o metabólicos que se derivan. Por ejemplo, los parches y anillos vaginales han mostrado en estudios europeos, como el de Fisher en 2025, que triplican el riesgo de trombosis en mujeres con predisposición genética o que fuman. ¿Se les hace esto una evaluación previa? No siempre. Además, muchas abandonan el método por efectos secundarios como aumento de peso, sangrados irregulares, pérdida de líbido o cambios en el ánimo, y se sienten frustradas. Es como un camino de ensayo y error, como lo dijo Tronson en 2024, que se puede desgastar emocionalmente a los pacientes. Y en este desgaste emocional está el mayor riesgo, porque cuando una mujer siente que pierde el control de su estado emocional, empieza a dudar de sí misma, y esto es devastador. Por eso el enfoque debe ser integral, ginecológico, hormonal y psicológico, y obviamente personalizado. Exacto. Por eso empecé a explorar métodos no hormonales. Hoy uso el DIU de cobre. Sí, tuve más sangrado al inicio, pero me siento libre y en control. También investigué sobre el método sintotérmico, que bien aplicado tiene una eficacia cercana al 98%. El punto es tener opciones, que nadie sienta que no tiene elección o que esto es lo que hay. Hay una narrativa muy consolidada que dice que los anticonceptivos hormonales son seguros para la mayoría de las mujeres, y en parte es cierto. Sin embargo, cada vez tenemos más datos que matizan esta información. Un ejemplo reciente, un estudio publicado en The Biome, analizó a más de 2 millones de mujeres domnesas entre 1996 y 2021. Encontraron que los usuarios de anillos vaginales tenían 2.4 veces más riesgo de accidente cerebrovascular y 3.8 veces más de infarto que quienes no usaban anticonceptivos hormonales. Los parches y píldoras combinadas también muestran rasgos elevados, según Fisher en 2025. Y eso, doctora, es precisamente lo que a muchas de nosotras no nos dijeron. Cuando comencé a tomar la píldora, solo me hablaron de lo positivo: prevenir un embarazo no deseado, regular el ciclo, reducir el acné, pero jamás me advirtieron que podía alterar mi estado de ánimo o incluso afectar mi salud cardiovascular. Fue hasta que comencé a tener ansiedad, niebla mental y episodios depresivos que empecé a investigar. Descubrí, por ejemplo, un artículo en BBC de Un Mundo donde la neurocientífica Natalie Tronson explica cómo los anticonceptivos afectan el hipocampo, la amígdala y otras estructuras cerebrales asociadas al estado de ánimo. Esto lo sé porque lo leí de un artículo de Tronson en 2024 y eso me voló la cabeza. Fíjate, Marta, que lo que describes es más común de lo que se reconoce en consulta. En psicología clínica vemos a muchas mujeres que no pueden explicar por qué han cambiado emocionalmente desde que comenzaron un método hormonal.
Algunas desarrollan síntomas depresivos o ansiedad y lo relacionan solo cuando se suspende el anticonceptivo y sienten mejoría. Como menciona Tronson, hay alteraciones en el equilibrio de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, y esto puede afectar desde el deseo sexual hasta la motivación general o la percepción emocional de la pareja. Hay estudios que incluso plantean que algunas mujeres eligen parejas distintas bajo la influencia de estas hormonas. Y si bien esos cambios pueden parecer subjetivos, ahora la ciencia está empezando a corroborarlos. El manual MSD de Cousey en 2024 ya reconoce que entre los efectos adversos están los cambios de humor, cefalea, dolor mamargo e incluso sangrado uterino anormal. Pero no siempre se informa con suficiente claridad en la consulta. La prioridad del médico ha sido evitar embarazos, no planearnos, lo cual es crucial, pero a veces se omite la discusión sobre riesgos individuales o se subestima el impacto de la salud mental. Sí, y eso se vuelve aún más grave cuando hay un historial médico familiar, como hipertensión o trombosis. Muchas mujeres, como yo, no sabíamos que tener antecedentes familiares podía ser más peligroso usar la píldora. En el estudio de Health de Fisher 2025, se menciona que el DIU hormonal fue el único método que no aumentó el riesgo de accidente cerebrovascular o infarto. Esa es información que debería estar en el centro de la conversación médica. Y sumemos algo más, la presión cultural. Tronson, en su estudio en 2024, nos dice que a muchas mujeres jóvenes se les ofrece la píldora a los 15 o 16 años como si fuera una vitamina. No se explora su contexto emocional, su desarrollo psicológico, ni se habla de alternativas. En lugar de eso, se confía ciegamente en un protocolo que no es tan neutral como parece. A veces, lo que hay detrás es un sesgo de género en la investigación médica, que prioriza el control de natalidad sin preguntarse cómo afecta integralmente a las mujeres. Totalmente de acuerdo, Laura. Y desde la medicina estamos empezando a reconocer que la decisión sobre anticoncepción no puede ser universal. Hay alternativas como los métodos de barrera, el seguimiento del ciclo menstrual con tecnología o incluso la opción de un DIU sin hormonas. Pero eso requiere tiempo en consulta y una escucha activa de cada caso individual. Para mí, la clave fue informarme, entender cómo funciona mi cuerpo, porque ovular es importante no solo para tener hijos, sino para mi salud ósea, mi estado de ánimo y mi vitalidad. Lo aprendí tarde, pero ahora lo comparto con otras mujeres, y por eso agradezco estar hoy aquí. Para mí esta conversación reafirma la necesidad urgente de acompañar sobre la medicina con responsabilidad. Los anticonceptivos hormonales han sido una herramienta poderosa para la autonomía femenina, pero debemos hablar con honestidad sobre sus riesgos. No son inocuos. Es imprescindible hacer una evaluación completa. Antecedentes familiares, salud mental, estilo de vida, el futuro está en la medicina personalizada y en el consentimiento informado. Desde la psicología recalco la importancia de mirar el cuerpo como un todo. Las hormonas afectan el cerebro y las emociones y la energía. El uso de anticonceptivos hormonales debe ir siempre acompañado de una revisión del estado emocional, de su historial psicológico y de un monitoreo constante. Escuchar al cuerpo y validarlo es parte de la salud mental también. Y yo, como mujer que lo vivió, les diría: infórmense, no tengan miedo de preguntar, de leer, de cambiar de opinión. Lo que funciona para una no siempre sirve para otra. A mí me dijeron que estaba exagerando, pero hoy sé que no era así. Hoy sé que nuestro cuerpo habla y merece ser escuchado. Tener información no es alarmismo, es autonomía. Gracias por estar en esta conversación tan valiosa. Si este episodio te resonó, compártelo con tus amigas, hermanas o hijas. Sigamos hablando, investigando y escuchándonos. Esto fue Hormonas en Debate. Hasta la próxima.